Encantado, Jimena. Básicamente, dentro del marco de combatir la economía delincuencial a la que estamos sometidos en este momento y especialmente dentro del marco del conflicto de guerra en que estamos, lo que pretende el proyecto de ley básicamente en esta materia, en materia económica, es desarticular la economía ilegal, es potenciar la economía legal y sostener en el futuro la economía legal. Y para esto lo que ha planteado en esencia son algunos temas en materia económica, pero la principal de ellas es una rebaja en materia de impuesto a la renta causado para todas aquellas personas naturales o jurídicas que patrocinen, hagan donaciones de equipamientos, suministros que sean nuevos y que sean óptimos para el combate que está haciendo el ejército y la policía y para el combate que está haciendo el Estado. Esto implica básicamente un mecanismo de financiamiento indirecto a la seguridad por parte de los contribuyentes. Esto es en términos generales lo que nos está diciendo la ley. Donen para la policía, donen para el ejército y yo les doy una rebaja del impuesto a la renta que ustedes causen hasta un 30% de ese impuesto causado. Ese es el gran marco general. Adicionalmente, introduce algunas otras beneficios como son medidas de reactivación en zonas focalizadas que estén afectadas especialmente por este flagelo de la guerra interna declarada y de la lucha contra las economías delictivas. El presidente, a través de un decreto ejecutivo, podrá efectivamente incluir incentivos tributarios, alivios financieros, compensaciones para estas zonas que se encuentren especialmente deprimidas por el conflicto. También podrá el presidente dar incentivos económicos anuales. Discrecionalmente, el presidente se reserva la facultad de que a través de un decreto ejecutivo pueda otorgar a distintos destinatarios, como son productores, jóvenes, tercera edad, economía popular, etcétera, dar ciertos incentivos para qué, para que haya una reactivación, una continuidad productiva. Esto es en términos muy generales lo que trata en esta materia el proyecto de ley. Entiendo que en 30 días vamos a poder tener algunas situaciones. Puede ser que se convierta en una ley tras la votación, se vote y efectivamente haya una aprobación y se convierte en ley inmediatamente. Puede ser que se modifiquen ciertas partes y se apruebe el texto modificado, pero también puede ser que se archive, que la Asamblea simplemente diga, señores, se archiva y usted no lo puede volver a tratar, señor presidente, y se niega expresamente, se archiva y simplemente no se lo resolvió. Ahora bien, con las A circunstancias. ver, Jorge, un minuto, yo quisiera ahí preguntar, si es que se llega a archivar, ¿eso queda en el olvido? No, el presidente puede volver a presentar otro proyecto posteriormente en relación con el tema. Y esta es una muy buena pregunta, Jimena, porque tenemos que entender que este proyecto tiene algunas particularidades que están siendo analizadas no solo desde el punto de vista que estamos viendo, sino desde el punto de vista de la misma constitucionalidad del proyecto. Es decir, si efectivamente hay una unidad Ujú. económica en el proyecto, si es que este proyecto no está invadiendo esferas o áreas que son exclusivamente constitucionales, si es que efectivamente no se está creando una especie de desbalance entre los derechos individuales y la justa necesidad del Estado de reprimir y limitar las economías que estamos hablando irregulares. Está hablando de que existe, por ejemplo, temas muy Ujú. delicados como el indulto antes de que exista una sentencia propiamente dicha. Es decir, el proyecto tiene muy buena intención, pero todavía se tiene que pasar por una serie de filtros constitucionales y legales para pulirlo de tal manera que no vayamos a tener en el futuro observaciones, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Pero en términos generales ese es el procedimiento. ¿Y podría ser rechazado por la Corte Constitucional en algún momento? En algún momento podría ser rechazado. Creo que efectivamente el proyecto tiene cosas muy buenas, pero sí creo que puede también tener algunas sobrefacultades presidenciales, algunas cosas que se están delegando mucho a que se regulen vía decreto ejecutivo, vía organismos especiales,
que podrían ser objeto de alguna observación constitucional. Yo creo que va a haber depuraciones en este camino, en estos 30 días que estamos hablando. ¿Y las causas para ser rechazado, cuáles podrían ser, a grandes rasgos? A grandes rasgos, básicamente sería que estén violándose, suprimiéndose, reprimiéndose cierto tipo de derechos en una constitución muy garantista y de derechos como la que tenemos ahora. Por ejemplo, esta detención que se está promulgando, se está proponiendo, que es una detención hasta por 24 horas sin que exista una orden para investigación, o este Ujú. indulto mismo que yo estoy mencionando en relación a un indulto de un delito que todavía no ha sido sentenciado. Y recuerden que no se indulta a las personas, sino que se indultan a los tipos de delitos. Entonces, si todavía no hay una sentencia, todavía no hay un culpable, es un poco especial esta figura del indulto previo. Otras de las atribuciones que está Ujú. dando el proyecto que puede ser observada es todo aquello relacionado con declarar propiamente dicho a estos grupos como grupos armados dentro de un conflicto armado, que ya en la actualidad está declarado así, pero ahora incorporarlo específicamente en la ley puede traer ciertas observaciones. Bueno, que básicamente primero significa que el Ejecutivo está considerando que se necesita dentro de por una necesidad importantísima del Estado, económicamente tramitarlo mucho más rápido, mucho más ágil para atender cierto tipo de necesidades. En el caso en particular, en el proyecto que estamos hablando, el Estado dice, necesitamos inmediatamente en materia económica desarticular la economía criminal e incentivar y fomentar la economía regular o la economía estatal, fortalecer al Estado, demostrar que, no, que hay cero tolerancia al delito o a los crímenes organizados que se están viendo en este momento y por lo tanto necesitamos que económicamente, urgente, de manera urgente, se me apruebe una ley. Ese es el mensaje del Ejecutivo diciendo, se me apruebe una ley para yo disponer económicamente o dar incentivos o desincentivos a ciertas actividades que afectan a la economía y necesito recursos ingentes para poder combatir un flagelo o para poder promocionar una actividad que el Estado está necesitando de manera imperativa. Sí, ahora definitivamente pues esta es una ley que antes no ha tenido ninguna, no se ha presentado, no ha habido nunca un proyecto de ley con estos visos. En el pasado han existido visos y proyectos de ley económica urgente para atender distintas necesidades como los terremotos, por ejemplo, que hemos tenido. Pero Pero en acuérdate este, como en este caso que tiene que ver con las economías criminales, nunca. no ha existido en este momento, de lo que yo conozca, una ley similar, por eso es absolutamente diferente, disruptiva y que representa un reto importante en la juridicidad y en la política de la Presidencia de la República. Sí. Ahora, definitivamente, pues como países vecinos como Colombia han tenido grandes problemas con este tipo de economías criminales. Entonces, no sé si en Colombia hay algo parecido que podría darnos una luz de cómo se debería aprobar, tal vez. No sigo en detalle en la situación en Colombia, pero sí ha existido en Colombia impuestos especiales para poder atender o leyes especiales para poder atender estas necesidades urgentes que ha tenido Colombia, especialmente con guerrilla y narcotráfico. Sí ha existido impuestos Sí. especiales y han existido otros impuestos que en Colombia y en el Ecuador se han vuelto excepcionales, pero que se lo repiten cada cierto tiempo. Es decir, son excepcionales, pero se lo repiten cada año, cada 2 años, cada 3 años. De este tipo de proyectos sí ha existido y de hecho es de alguna manera alguna tendencia que se ha dado en otros países como en República de El Salvador. Repito, al nivel de detalle no lo conozco, pero sí, es efectivamente la misma lógica. Sí, tú hablabas de justamente la rebaja del impuesto a la renta por donaciones a las fuerzas de seguridad, ¿cierto? Eso, ¿qué tiene que ver con esta ley? ¿Qué implicación tiene? ¿Qué relación tiene? Muy bien.
¿Qué es lo que hay que entender que en materia tributaria las leyes sirven para incentivar, sirven para dos cosas, para recaudar dinero para atender las necesidades del Estado, la primera, tanto inversión social como inversión normal, y la segunda para incentivar o desincentivar ciertas actividades. Este proyecto de ley en materia económica, en la parte tributaria, lo que está buscando es desincentivar actividades relacionadas con el narcotráfico y la guerra interna e incentivar la producción, la estabilidad, la industria. ¿Qué tiene que ver la donación hacia fuerzas regulares? Básicamente lo que tiene que ver es, yo dejo como Estado del erario de la gran masa de dinero, dejo al menos de entregar directamente yo, asignar recursos y permito que el privado directamente parte de sus Mm, impuestos se los entregue vía estas donaciones o patrocinios a través de equipos y de insumos o suministros a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, aquí hay un tema delicado. Suena muy bien, es importante, pero va a depender de una serie de situaciones, de que se coordine de una manera muy clara qué se entiende por equipamiento y suministros, cuáles son los nuevos, quién los va a coordinar, cómo no voy a entregar, yo voy por favor, en un ejemplo muy sencillo, voy a entregar municiones, millones de municiones que a lo mejor no son necesarias. Es por eso que dice que se tiene que que no coordinar son bien. las apropiadas, por ejemplo, ¿no? Es Para el correcto, combate justamente a la criminalidad. es correcto, tal cual. Y entonces, ¿cómo se va a definir o quién va a definir las donaciones que pueden ser aceptadas o no? Muy bien. Básicamente lo que dice la norma es que va a haber una coordinación y una planificación estratégica para este incentivo de donaciones a través de este grupo ministerial que se va a crear, de este cuerpo ministerial que se va a crear con el presidente a la cabeza, para establecer precisamente qué equipos son los que necesito y qué suministros son los que necesito. Esto ya implica una regulación, pero de alguna manera mitiga esta gran discrecionalidad que en principio da la ley. Entonces, lo primero es que va a haber el equipo que va a designar esto. Adicionalmente, lo que va a haber tiene que haber transparencia en los criterios objetivos y en los incentivos, tiene que haber una absoluta transparencia, un absoluto reporte para entender cómo está efectivamente llegando esta donación directa o este patrocinio directo que está haciendo el privado para apoyar. Pero tiene un efecto también importante, es empoderar directamente al empresario, al microempresario, a la persona natural, a todo aquel, es directamente vincularlo con una necesidad ingente de colaborar con la seguridad y la rehabilitación de la economía del país. Entonces ahí hay Sí. una mezcla importante de estos dos temas. Sí, ahora la última pregunta porque se me acaba el tiempo, pero ¿qué implica la desarticulación justamente de las economías criminales eh, para, para el tema de la seguridad, incluso en la economía del país? Porque sabemos que definitivamente eh, sí tienen en este momento, no sé si voy a decir una barbaridad, una implicación en el crecimiento económico del país. No es una barbaridad. Desafortunadamente, lo que tú estás diciendo, Jiménez, es real. En la economía, informalmente está entrando una cantidad ingente de recursos de estas actividades criminales que sí ayudan a mover la economía, pero que a la larga son un mal negocio porque es una mala Exacto. junta. Entonces, ¿qué es lo que justamente se pretende con este proyecto? Incentivos para donaciones, para zonas focalizadas, incentivos anuales. ¿Qué pretende? Desincentivos, incautar bienes, crear un bloque de seguridad, desarticular los canales de suministro de las economías informales, bajar el nivel de violencia, incautar y dar un mensaje fuerte que lo que va a dar es estímulo a la inversión extranjera, estímulo a la inversión nacional y desarrollo económico. Obviamente se busca una formalización de todas estas economías informales, pero tiene que sustituirse esa economía informal por una economía formal que traiga Exacto. beneficios y Así pues es. tener sostenibilidad fiscal.
para estas zonas críticas, es decir, crear empleo, crear empresas, estabilidad.